Hola mi queridísimo público, les habla el Churro Maíz García como el Churro Master con la parte 11 de Creepypastas para no dormir y bueno, que comience el video. Mariana Modegard Giles Golf. Hay un video en YouTube llamado Mariana Modegard Giles Golf. Si lo buscas, no encontrarás nada. Las pocas veces que lo encuentres, verás un video de 20 segundos de un hombre mirando fijamente a la cámara, sin emociones, luego sonriendo los últimos 2 segundos. El fondo no está definido. Esta es la única parte en línea del video. El video completo dura 2 minutos, y fue removido por YouTube luego de que 153 personas que lo vieron se sacaran los ojos y los enviaran a las oficinas de YouTube en San Bruno. Dichas personas luego se suicidaron, y no se sabe cómo lograron enviar los paquetes. Y había una inscripción críptica en sus brazos que aún no ha sido descifrada. YouTube periódicamente sube los primeros 20 segundos del video para evitar sospechas, así las personas no buscarán el video real y lo subirán. El video en sí fue visto por un miembro del staff de YouTube, que comenzó a gritar luego de 45 segundos. Este hombre está bajo sedado todo el tiempo, y es incapaz de recordar qué vio. Las otras personas que estaban en el mismo cuarto que él, lo vieron y apagaron el video por él, diciendo que solo podían oír el sonido de un taladro. Ninguno se atrevió a mirar la pantalla. Nunca se halló a quien subió el video, y la dirección IP de este era inexistente. Y el hombre del video jamás fue identificado. 5. Suicide Mouse. Así que alguno de ustedes recuerda esas caricaturas de Mickey Mouse de los 30S. Esas caricaturas que fueron puestas en DVD hace algunos años. Bien, escuche que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como 2 canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martin quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del video, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la
cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía: las pistas del infierno trae su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidShare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por eso. Lo único que sé es que el video está en YouTube, sin los últimos cuadros del filme. Tails Doyle. Tails Doyle es uno de los personajes ocultos del Sonic R, 1997, que se obtiene en la pista Radical City, encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre del Metal Sonic y del Metal Knuckles entre otras creaciones, quien a la hora de replicar en forma de robot a Tails, optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Doyle es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias. Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que este no bajaba. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine. En la declaración que firmó la madre ante la policía, aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia, se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Doyle. Esta historia fue publicada en un foro por alguien llamado Iron71, que aseguraba que era el mejor amigo del difunto. A partir de ahí el mito de Tails Doyle se extendió como la pólvora por internet. De entre las miles de historias que tratan el tema de la maldición de este muñeco de peluche, he seleccionado una que curiosamente traslada el inicio de la maldición a la década de los 80. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre: TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario. No dudaron a abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones.
Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que botaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. Las fotos se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase hasta que un día, Ted apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre y increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, Ted comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades, hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll. Existe también una bendición que disipa los efectos demoníacos de Tails Doll. Según cuentan los rumores, Miyamoto creó un sello para bloquear la maldición del diabólico muñeco de trapo, pero este sello tiene un punto débil. Si se juega en el modo Tag 4 Characters, se elige como personaje a Tails Doll y se captura a Super Sonic, otro personaje secreto, el sello se rompe y el muñeco de Tails te atormentará hasta el fin de tus días, y entonces se hará con tu alma. Sonic es propiedad de Sega, pero tu alma es propiedad de Tails Doll. El túnel de los gritos. Cerca de las cataratas del Niágara hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como túnel peatonal entre las granjas de aquella zona. Es un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar y son cientos las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda su furia que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y a su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y, temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaría la casa, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa, con ellas dentro si trataban de salir de ahí. La mujer, al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle en cara por primera vez en su vida y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar, lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó de un puñetazo, pero no contento con ello la continuó golpeando y pateando aunque ella estaba inconsciente en el piso. La niña, al ver la escena, escapó presa del pánico, corriendo tan rápido como podía con la intención de llegar a la casa de sus vecinos que encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver cómo toda la casa comenzaba a arder mientras su madre aún estaba dentro y su padre salía con paso lento pero seguro con una lámpara de aceite apagada en su mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que, cuando se encontraba a la mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra, con la que tropezó y cayó de bruces, boca abajo, en el encarchado y frío suelo. Sentía un gran dolor en el tobillo y, por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó que su enloquecido padre se acercó a ella y vertió todo el aceite sobre su diminuto cuerpecito. Entonces solo un sonido más se escuchó en el túnel:
el de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por toda la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama locamente el túnel de los gritos, Screaming Tunnel en inglés. El destino del padre nunca quedó claro, unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que la había provocado, otros que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí es cierto, es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que, si enciendes una cerilla en la mitad del túnel, el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagara inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Teke Teke. Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos, terminadas en dedos largos, con garras que pueden cortar carne como mantequilla, y que se desplaza haciendo un sonido del cual recibe su nombre. Teke Teke. La versión más difundida cuenta que, en vida, aquel espectro era una joven mujer, que esperaba el tren pero cayó en las vías, no tuvo tiempo de escapar de una muerte horrenda en la que su cuerpo fue partido en dos. Muy probablemente algunos la vieron caer y no la ayudaron, ya que el Teke Teke es un fantasma que arde en ira, buscando afanosamente compartir con cuantos pueda su amargo destino. Así, cuentan que ha empujado a personas que estaban esperando el tren, que ha atacado con sus garras dejando caras y espaldas sanguinolentas, o incluso, según los más extremistas, que es capaz de arrastrarte y lanzarte a las vías del tren o, si te la encuentras solo en alguna oscura noche, puede destrozarte y usar sus garras para dividir tu cuerpo en dos. Pero el asunto va aún más lejos. Pues, en cualquiera de los casos en que la víctima muere, la versión extrema de la leyenda afirma que se convierte en otro Teke Teke más víctima de una mala broma. Una teoría dice que el Teke Teke es el fantasma de una colegiala japonesa que vaga por las estaciones de tren en Japón. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella pena cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes. También la historia del escolar asesinado. Esta historia, supuestamente real, es ampliamente conocida entre los escolares japoneses. Trata sobre una víctima del fantasma y es como sigue. Un estudiante de una escuela solo para hombres salió más tarde de lo debido, cuando de pronto, antes de que abandonara el colegio, escuchó un extraño ruido detrás de él. Inquietado, el muchacho se giró y vio que, observándolo desde una de las ventanas del segundo piso de un edificio lleno de aulas, estaba una hermosa chica de misterioso aspecto. Ella lo veía con los brazos apoyados en el alféizar y la cara entre las manos. Él no podía ocultar el asombro que le producían aquellas dulces facciones y aquellos ojos negros, profundos y templados. ¿Qué hacía una chica así en un colegio de hombres? Él no lo sabía, y dejó de importarle cuando ella sonrió coqueta y maliciosamente, pero este no fue más que el principio del fin, porque tras un par de segundos, ella saltó por la ventana y cayó al pavimento, sin destrozarse, y revelando que su cuerpo carecía de mitad inferior congelado por el terror. El muchacho la vio arrastrarse con los brazos, haciendo un ruido que era como tec, 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 tec. Trató de gritar pero la voz no le salía, trató de salir corriendo pero sus piernas solo podían temblar y temblar. Ahora sabía que se trataba del Teke Teke, pero era demasiado tarde. Y ella, que iba dejando una estela de sangre nacida de sus órganos expuestos, saltó violentamente sobre él, sacó una guadaña, así dicen, aunque es más creíble pensar que lo mató sin guadaña, y lo cortó en dos, condenándolo con ello a ser otro Teke Teke más. Kazima Reiko. La leyenda emana muy semejante a la leyenda del Teke Teke, es la leyenda de Kazima Reiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos sino que simplemente perdió sus dos piernas.
Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, que toca la puerta y pregunta al ocupante dónde están sus piernas. Kasima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meixin, y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kasima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Explicación racional. Hay varios hechos que nos permiten entender racionalmente la leyenda. Para empezar, la historia, expuesta anteriormente, del chico que murió a manos de una teque-teque o de la teque-teque, es generalmente contada entre los escolares, y son los mismos maestros quienes la alimentan y agregan detalles como aquello de que el espectro persigue a los niños que andan solos por la noche. Esto hace pensar en la leyenda de Hanako-san, pues los profesores dicen que Hanako, una chica fantasma, pena sobre todo en baños sucios y descuidados. Como se ve, este tipo de leyendas, al menos en gran parte, sobreviven en la tradición oral, pues los profesores, aprovechándose de la credulidad de los estudiantes de primaria, las usan para hacer que los alumnos no hagan ciertas cosas. Desde otro ángulo muy diferente, esta leyenda, al igual que la de Kasima Reiko, constituye una proyección simbólica, a nivel de las tradiciones orales, del miedo a sufrir una muerte particularmente terrible. De allí que, tanto el teque-teque como Kasima, no se contentan con aterrorizar, sino que buscan hacer que otros mueran de la misma manera. Aunque estas situaciones, como bien puede intuirse, están vinculadas a una tendencia cultural que ha atravesado diversas épocas y lugares. La tendencia a percibir a los fantasmas como entes malignos. De todas formas, estas sencillas explicaciones no invalidan la posibilidad de que algunas víctimas de trenes japonesas hayan quedado partidas por la mitad y posteriormente hayan penado. Así que, si el lector va algún día a Japón, será mejor que no ande solo de noche en las estaciones de tren, porque podría haber algún fantasma partido arrastrándose y, si está cerca de las vías del tren, el susto podría ser suficiente para hacerlo caer y convertirse en un teque-teque más. Y bueno. Espero esta parte 11 de Creepypastas para no dormir te haya gustado, y si te gustó el video pues dale like, comenta, comparte y lo más importante suscríbete para más videos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.